Recién hablamos de Juana Zurduy y vamos a hablar ahora de otro prócer argentino que es Hipólito Yrigoyen. Nació en Buenos Aires el 12 de julio de 1852, sobrino del fundador de la Unión Cívica Radical, Leandro N. Alem. Fue 2 veces presidente de la República. Sus gobiernos fueron los primeros democráticos o semidemocráticos, dicen algunos, porque en ese momento solo podían votar los hombres. De todos modos fue un gran avance sus 2 gobiernos en términos de democracia y de participación popular, especialmente para las clases medias, y justamente por esto sus gobiernos se caracterizaron por contar con un amplio apoyo popular y también por haber sufrido el primer golpe de Estado moderno, el primer golpe de Estado del siglo XX, allá en 1930, en manos del liberal reaccionario José Félix Uriburu. Y para conversar sobre la figura de Yrigoyen, estamos ahora en comunicación con Raúl Gallardo, militante político de identidad radical, aunque él nos va a decir, pero en las antípodas del actual posicionamiento que tiene la Unión Cívica Radical, que como saben es parte de Juntos por el Cambio. Raúl, buenas tardes. Juan Iguarino te saluda desde el Ágora en Radio Nacional. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan y equipo. Bueno, lo primero que te quería preguntar tiene que ver justamente con esto. Vos te sentís radical, te identificás como radical, te decís radical, pero no partidario de la UCR. Por ahí alguien podría decir, entonces no es radical. Entonces yo te quería preguntar cómo es tu reivindicación del radicalismo sin estar alineado, por así decirlo, a la Unión Cívica Radical, que es el partido. Mira, ahí como suele decir Leopoldo Moró, muchos para continuar siendo alfonsinistas, para continuar siendo radicales y yrigoyenistas, nos tuvimos que ir de la UCR. En ese aspecto, vos como marcabas recién un poco la relevancia de la figura de Hipólito Yrigoyen a fines del siglo XIX y claramente marcando la política argentina en sus primeros 30 años del siglo XX, implicaron que el yrigoyenismo, más que un partido, y el propio radicalismo, la concepción, siempre se habló de un movimiento, de una coalición social que tenía claramente un objetivo reparador. Yrigoyen solía hablar de la causa contra el régimen falaz y descreído representado en la figura de Julio Argentino Roca y de la oligarquía gobernante del país, y claramente ese yrigoyenismo que pudo asumir formalmente el poder del Estado Nacional en 1916 tuvo y significó una irrupción plebeya. Claramente, si uno ve esa irrupción plebeya y la composición social de quienes eran la base electoral de ese radicalismo, encuentra un movimiento obviamente transversal, tanto en sus dirigentes y sus bases sociales. Claramente se encuentran las antípodas de lo que hoy representa formalmente la UCR como telón de fondo básicamente de la derecha conservadora encarnada por el macrismo. Claramente ahí hay una distancia notable. Los movimientos nacionales y populares de Argentina, tanto el radicalismo yrigoyenista como el peronismo, significaron otra cosa, pero enfrentaron los mismos enemigos, claramente, y eso lo podemos ver a lo largo de todo el siglo XX. Bueno, eso es algo que en algún momento dijo Cristina Fernández de Kirchner y se incluyó a ella misma también, ¿no? En esa línea digamos, así como el radicalismo y el peronismo de Perón tuvieron los mismos enemigos, ella dijo, bueno, yo tengo los mismos enemigos. ¿Coincidís que hay como una especie de corriente histórica, radicalismo, peronismo, kirchnerismo, que se va expresando a lo largo de la historia? Mira, hablan por sí mismos los enemigos. Cuando uno ve las reacciones que tuvieron los dos gobiernos de Yrigoyen, la reacción feroz que hubo, si el yrigoyenismo representó una coalición social amplia, claramente la burguesía argentina fue profundamente antidemocrática. Y vos ahí tenés al diario La Nación o la Prensa, que era justamente los diarios serios de ese momento, que fueron furibundos opositores al gobierno de Hipólito Yrigoyen, como el diario Crítica de Natalio Botana, que era una prensa más de características populares, por así denominarlas, que fueron feroces opositores del gobierno de Yrigoyen. Si uno mira incluso la composición del Congreso de la Nación Argentina, también ve que el Congreso fue una trinchera de la oligarquía. Vos pensá, y muchas veces cuando uno ve el tema
de la agenda reparadora que tuvo el irigoyenismo. Uh-huh. Cabe destacar, en breve paréntesis en eso, que Irigoyen llega al gobierno en 1916, sí, después de décadas y décadas de levantamientos armados para instaurar el voto secreto y obligatorio. claro. Y universal, o semi-universal, pues sabemos que las mujeres en ese momento todavía no votaban y hubo que esperar a la llegada de Eva Perón a la escena política argentina. Claro. Pero fueron años de levantamientos armados que permitieron sacarle a la oligarquía lo que se conoce como la ley Incerpeña. Los derechos nunca se regalan, los derechos se conquistan. Exactamente. Y ese es un ejemplo. Sí, es una constante a lo largo de la historia. Pero en 1916 el irigoyenismo contaba, cuando asume, nada más que con 45 diputados de 157. Claro. Y el Senado de la Nación había 24 conservadores contra 4 diputados, contra 4 senadores radicales, una mayoría Ajá. aplastante que con el paso de los años en democracia se pudo ir revirtiendo, porque obviamente las cámaras no se renovaban automáticamente y los conservadores habían perdido el gobierno de la nación, pero conservaban la mayoría de los gobiernos provinciales, y por eso fue la herramienta de las intervenciones federales de Hipólito Yrigoyen para intentar restaurar el sistema democrático en las provincias, que eran cotos de casa básicamente de la oligarquía. Pensá que de esos 45 diputados iniciales del radicalismo en 1916, para 1920, 1921, cuando ya estaba terminando el primer gobierno de Yrigoyen, se había pasado a 90, 100 diputados. Ajá. Y a partir de ese momento, lo que vemos durante todos esos años es que mientras que la Cámara de Diputados tenía una representación social determinada, que era claramente esta nueva mayoría social, que no es solamente, es un error a veces pensar o hablar del radicalismo como partido de clase media, porque el radicalismo en ese momento no se pensaba como partido, sino como movimiento, y la base social de sustentación no eran solamente los sectores medios urbanos. Pero tenemos el Senado de la Nación como trinchera oligárquica, fuertemente, que recién se va a poder revertir al final del segundo gobierno de Yrigoyen, previo, antes del golpe. Ajá. Cuando se está discutiendo el tema de la nacionalización del petróleo, casualmente, y la Cámara de Diputados con una mayoría aplastante del radicalismo. Eso va a signar todos esos años y también va a marcar fundamentalmente un montón de iniciativas políticas que, si uno las enumera, te van a sonar de otros momentos históricos, pero que fueron justamente abatidas por la oligarquía. Estamos hablando de leyes de salario mínimo, de contratos colectivos de trabajo, de jubilaciones y pensiones, de cooperativas agrícolas, obviamente toda la cuestión del régimen petrolero, el Código Nacional de Trabajo, la ampliación y la creación de empresas estatales de ferrocarril. Si uno no mira todas estas cosas, claramente la Unión Cívica Radical de hoy tiene poco y nada que ver con este programa. Sí, ciertamente, ciertamente. ¿Y cuál pensás que es, o cuáles son los legados que dejan los gobiernos de Yrigoyen? Uno, entiendo que es YPF, o el primero que le viene a uno a la mente, pero bueno, si querés contarnos un poco de lo de YPF, cómo fue durante el gobierno de Yrigoyen, pero también cuáles son los legados que ha dejado el radicalismo, mejor dicho, el yrigoyenismo. Yo creo que ahí hay dos cosas. Primero, que claramente la conquista del sistema democrático y esa primera lanza de apertura de nuevos sectores sociales a la escena política es el principal legado de Yrigoyen, que tiene que ver con sus levantamientos armados y con esa función reparadora, como incluso se veía de esos gobiernos de 1916 a 1930. Ahí hay un legado democrático muy muy fuerte, que también es un legado de una república popular. Uh-huh. Es paradójico porque incluso la derecha oligárquica empezó a levantar en esos años del gobierno de Yrigoyen la bandera de la república, una bandera de la cual no creían y se amparaban de decir defensores de las instituciones, que suena también muy parecido muy a algunos discursos de hoy. Aparte, cuando vos lees las editoriales de la época, hablaban claramente con un desdén y un desprecio, diciendo
básicamente que eran animales que se habían escapado del zoológico, los diputados radicales, y que ya en el Parlamento no se escucha la voz y la pluma de personas notables, sino justamente de personas de la chusma, indígenas, ¿no? de tribus. De la Es chusma increíble el desdén con el cual se referían en ese momento. Claro. Sí, por un lado tenemos fundamentalmente una cuestión democrática, popular, en ese gobierno de Irigoyen, que queda como legado a lo largo de todo el siglo XX, que lo rescata fundamentalmente Forja. Y la otra pata, obviamente, es la cuestión nacional, que en realidad van de la mano en ese aspecto. Y ahí el nacionalismo petrolero de Hipólito Yrigoyen, cuando se crea YPF, pero cuando no solo se crea YPF, sino cuando coloca a una figura como Mosconi a cargo de la empresa, va a marcar el desarrollo nacional de todo nuestro país, la cultura YPFiana, la posibilidad de crear y ampliar la soberanía del Estado Nacional a lo largo y ancho del país, la construcción de pueblos y todo lo que implica después del desarrollo industrial posibilitado a partir de la creación de YPF. Y incluso, hablando de esto, de medidas particulares que en el gobierno de Irigoyen fueron frenadas por la oligarquía, no te quería dejar pasar algunas en ese aspecto, están vinculadas con esta cuestión nacional, fundamentalmente, que fue la propuesta de crear un banco agrícola. Ajá. Que estaba destinado para aquellos agricultores pequeños y medianos que no disponían obviamente de líneas de crédito tradicionales. La creación de un Banco de la República, vos pensás que para ese momento no había Banco Central, el Banco Central se crea en la década del 30 de mano de los conservadores, y es un banco privado vinculado a los capitales ingleses en la década del 30, pues Perón en el 46 lo reforma, y de hecho, este Banco de la República propuesto por Irigoyen tiene mucho que ver con ese banco que después la reforma de Perón del 46, que básicamente era una herramienta del Estado Nacional para poder regular la tasa de cambios y obviamente intervenir en la política económica con políticas contracíclicas. Eso fue una propuesta también de Hipólito Yrigoyen, y también después elementos concretos que implicaban modificaciones del régimen tributario y derecho a la exportación. Hubo un problema muy importante en esos años, por los que, a partir de esta propuesta de Irigoyen, que planteaba un 5% de derecho de exportación o retenciones. Ajá. Obviamente, lo que eran la mesa de enlace de esa época se opuso ferozmente, las organizaciones agropecuarias pegaron el grito en el cielo, y el Senado de la Nación, que era básicamente respondía a sus intereses, votó en contra de esta iniciativa. Así que hay un sustrato nacional de cómo entendemos la política económica, la política social, el rol de Argentina y el rol de nuestro pueblo, que claramente están en ese legado de Hipólito Yrigoyen, que marca todo el siglo XX. Muchísimas gracias, Raúl, por esta reseña y por ayudarnos a recordar y a poner en valor a este dirigente, presidente y un prócer de la Argentina. No sé si coincidís, creo que sí. Sí, claramente la figura de Hipólito Yrigoyen debe ser rescatada. Cristina, en cada referencia a su figura, justamente lo ha marcado como uno de los notables del siglo XX. Hay una continuidad, sin lugar a dudas, entre Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón en el modo de defender los intereses de nuestra nación, y esperamos en ese sentido que muchos radicales que están extraviados ante algunos cantos de sirena en algún momento puedan recuperar la memoria en términos de cuáles fueron los orígenes de la Unión Cívica Radical. Ojalá así sea. Raúl, muchísimas gracias. Hasta luego, Juaní. Un fuerte abrazo. Era Raúl Gallardo, militante radical, referente del Grupo 83, hablando sobre Irigoyen